Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, yo soy Diana Osuna. Bueno, bienvenidos nuevamente a el Campus Party Edición Digital 2021, la mayor experiencia de tecnología, innovación y emprendimiento en la que participan Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Bueno, y durante estos 3 días del Campus Party contaremos con los principales referentes regionales con quienes empezaremos a charlar un poquito también sobre los avances tecnológicos, pero por sobre todo sobre esta nueva forma de vivir que trajo consigo la pandemia. Ya, pero sin más preámbulos, quiero presentarles, para mí es todo un honor, un placer enorme, presentarles a uno de nuestros primeros invitados, que nos va a hablar sobre la ciencia de datos. ¿Será la profesión más sexy del siglo XXI? Bueno, esa pregunta nos responderá Freddy Rivas, el CEO de Rocking Data. Rocking Data es una startup argentina que trabaja junto a organizaciones líderes de distintas industrias para identificar formas valiosas e innovadoras de usar los datos. Los algoritmos que desarrolla Rocking Data usan inteligencia artificial y machine learning para resolver problemas concretos, automatizando la capacidad de toma de decisiones en organizaciones. Además, Freddy es ingeniero y profesor, alumni del Singularity University y coordinador académico del programa Big Data de la Universidad de San Andrés. Bueno, sin más preámbulos, bienvenido, Freddy Rivas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a El espacio todos. es todo tuyo. Muchas gracias, un placer estar acá. Tal cual como dice Diana, vamos a charlar sobre ciencia de datos y vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Es la profesión más sexy del siglo XXI? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir en este rato. Eh, la idea es que puedan preguntar y que podamos charlar también sobre esto. Seguramente hay dudas, hay incertidumbre. Esta profesión es para mí. Es algo que me puede conseguir buen trabajo en los próximos años. Es complejo, tengo que ser ingeniero nada más para hacer esto. Bueno, son algunas preguntas que vamos a tratar de desandar en este rato. Sobre mí, ya me presentó Diana, pero bueno, decirles que soy fundador y uno de los tres socios de Rocking Data. Rocking Data hacemos Machine Learning e Inteligencia Artificial, justamente de esto que estamos hablando ahora. Y también me gusta mucho dar clases y soy profesor de la Universidad de San Andrés. Eso es un poco el resumen de lo que fui haciendo en los últimos años. Y lo primero que quiero decirles es que cuando uno se acerca a una profesión, una disciplina nueva, como puede ser esto de la ciencia de datos, seguramente hay muchas dudas, hay términos nuevos, hay conceptos que por ahí no conocemos, y la idea es empezar a charlar de eso. Y lo primero, hablar de data literacy o alfabetización en datos. Alfabetización en datos es empezar a entender justamente esos conceptos, cómo los aplico, cómo los vivo yo hoy dentro de una organización, cómo podemos hacer para desarrollar las competencias o habilidades necesarias para trabajar con datos. La alfabetización en datos es eso. Y vamos a empezar acá por el principio, como diría Jack Black, aclarando estos conceptos, ¿no? Que seguramente muchos habrán escuchado sobre ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, big data. ¿Qué es cada una de estas cosas? No necesariamente todo lo que charlemos hoy son cosas que mañana se van a poner a hacer, pero seguramente un camino que van a poder realizar los va a llevar a entender cada vez más y ser parte de toda esta revolución de los datos que estamos viviendo. La mayoría de las empresas del mundo están empezando a trabajar con esto y en los próximos años seguramente va a ser una de las disciplinas con mayor crecimiento. La inteligencia artificial ya es una de las disciplinas con más inversión en el mundo, ¿no? Eso dice mucho, dice que hay un camino por ese lado que se puede recorrer. Pero si miramos un poco la historia, vemos que, por ejemplo, acá en esta foto que se puede ver, estamos hablando del año 1956, y en ese año IBM estaba trasladando información. Eso que ven ahí es un disco rígido que estaban llevando en un camión con un montón de gente empujándolo. Estaban llevando simplemente 5 megabytes. 5 megabytes hoy es para nosotros una foto de calidad media, digamos, ¿no? Que nos pasamos por WhatsApp, sacamos una foto y la mandamos, en menos de segundos está enviándola. ¿Y cómo puede ser que hace no tantos años costaba tanto almacenar información? Era caro, era complejo, era todo muy grande, y todo eso fue cambiando en los últimos años, provocando el efecto que conocemos como Big Data, ¿no? Que Big Data en sí mismo es una disciplina técnica que representa varias cosas, pero podríamos reducirlo a estas B que están acá, conocidas como las 3B, pero podemos ampliar las 5B. Las 3B del Big Data son grandes volúmenes de datos, transmitiéndose a grandes velocidades y con variados tipos de datos. ¿Qué significa esto? Que cuando decimos volumen,
Bueno, dispositivos de Internet de las Cosas, monitoreando en el campo, censando si hubo lluvia, humedad, o dispositivos conectados como teléfonos o como cafeteras o robots que están generando data, y todos nosotros comprando online, cuando nos metemos a ver estadísticas, vemos que en los últimos año y pico hubo un montón de gente que compró por primera vez en Internet. Entonces, eso significa cada vez más usuarios activos generando datos. Y ni que hablar de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, estamos en una etapa de profunda generación de datos. Seguramente más de el 80% de los datos que tenemos hoy se generaron en los últimos 3 años. Entonces, toda esa data que empezamos a ver, seguramente es algo que nos puede servir para analizar y tomar decisiones. Ese es volumen, la primera B. Velocidad es porque necesitamos que eso se transfiera rápidamente. Las tecnologías que crearon hace muchos años los fundadores de Google, o Google en sí mismo, habilitó a soportar poder utilizar estos volúmenes a grandes velocidades y con variedad de datos. ¿Qué significa? Bueno, podemos tener datos de imágenes, datos de video, datos de audio que podríamos analizar, que eso antes no era lo normal, no se analizaban datos que no fueran estructurados, ¿no? Lo normal era analizar datos estructurados. Big Data te permite analizar datos que no son estructurados, sino que son de tipos no tan tradicionales, ¿no? Esas son las 3 B que representan el Big Data. La mayoría de las empresas del mundo no tienen Big Data, tienen, digamos, menos volúmenes de datos, pero así todos se pueden utilizar para encontrar cosas interesantes, como vamos a ver en un rato. Y veracidad y valor son las otras 2 B que complementan todo este ecosistema, porque veracidad, ¿qué significa? Datos que podamos confiar en esa información, por eso hay mucho trabajo de mejora de esa calidad, y valor significa que esos análisis que hagamos podemos confiar en el valor que le entrega al negocio, o sea, que los datos tengan sentido para ser analizados y generando resultados de buena calidad, ¿no? Eso es el trabajo que se hace como analista de datos. Y si bien, como decía antes, la mayoría de las empresas no tienen Big Data, probablemente en los próximos años muchas más lo tengan, sí puedo decir que Big Data, como dice Chris Lynch, es un habilitador, es como una herramienta que habilitó a que crezcan otras disciplinas o otras tecnologías. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial, que tiene más de 50 años, si hablamos de biotecnología, si hablamos de robótica, eso puede existir solamente porque existe Big Data. Grandes volúmenes de datos habilitando otras tecnologías exponenciales que puedan crecer rápidamente. Por eso, el valor de entender qué significa Big Data. Y cuando decía recién inteligencia artificial, y vamos conectando conceptos, cuando vamos a una empresa, cuando hablamos con un gobierno, o con un sanatorio médico, o con una universidad, la mayoría de estas instituciones lo que busca es incorporar inteligencia artificial o machine learning o deep learning o otras técnicas. Lo que buscan es disrumpir su negocio automatizando y generando nuevos conocimientos, ¿no? Pero para llegar a eso hay un camino, vamos a hablar de ese camino. Y el camino generalmente arranca con esto de recolectar, o sea, entender los datos que tenemos, capturarlos, analizarlos, mejorarles la calidad y enriquecerlos con otras fuentes, ¿no? Entonces, ese punto, ¿qué significa? Yo tomo toda mi información que tengo de la organización, ¿con qué otras fuentes la puedo enriquecer? Datos de censo, datos de redes sociales, datos de APIs de otras plataformas. Puedo utilizar datos para, por ejemplo, el clima, para entender una realidad de mi organización. Entonces, el primer paso es como entender cuáles son los datos con los que puedo trabajar. Y a veces también, lo ideal es, antes de pensar cuáles son los datos con los que voy a trabajar, es tener una buena pregunta, ¿no? Tener un objetivo. ¿Qué quiero resolver? ¿Qué quiero entender mejor? ¿Mis usuarios? ¿Las ventas? ¿Mis alumnos? O sea, ¿cuál es la pregunta que me lleva a trabajar con datos? El siguiente paso es organizar esos datos. En general lo que se busca es poner esos datos en un solo lugar, ¿no? Hay un montón de fuentes de datos, archivos de Excel, sistemas tipo CRM, ERP, datos de IoT, sensores que están dando vueltas, generan un montón de datos de formatos distintos, los pongo en un solo lugar, los organizo para después poder trabajarlos, ¿no? Para que los analistas de datos, y ahora vamos a ver de los perfiles, para que los científicos de datos puedan trabajar con esos datos. El que hace eso generalmente es un ingeniero de datos, o ingeniera de datos, por supuesto. Organizar esos datos, ponerlos en un data lake, que es como el lugar donde naturalmente se ponen, mejorarles la calidad es como el paso 2, organizar. El paso 3, muy importante, es hacer que los datos no estén
O sea, ya están organizados, ya están en un solo lugar, listos para ser usados, pero no los accede nada más que el equipo de data o el equipo que haya liderado la iniciativa, como puede ser una gerencia de marketing, sino que la mayoría de la empresa, la mayor cantidad de gente en la empresa puede acceder ordenadamente a esos datos. Democratizarlos es eso, darle una forma que lo puedan visualizar, como puede ser un dashboard o tablero, o puede ser una aplicación en el celular, o el formato que sea, ordenadamente, por eso dice Data Governance. Gobernar los datos significa, bueno, este tipo de usuarios va a acceder a esta información con tal segurización, con tal privacidad de los datos. Todo ese entendimiento de cómo gestiono los datos y los pongo disponibles es muy importante que se haga. Y el último nivel, que justamente es el que buscan las empresas del mundo, es los modelos predictivos, ¿no? Los modelos predictivos o los algoritmos de inteligencia artificial son los que más valor entregan a las empresas. Vamos a ver ahora, en un rato, algunos ejemplos de eso. Pero primero, ya hablamos de Big Data, el primer concepto, ahora hablemos de otros conceptos muy importantes como son Analytics y Ciencia de Datos o Data Science en inglés, ¿no? Lo primero que quiero decirles es que todos estos proyectos buscan una cosa, que es responder preguntas. Responder preguntas a diferentes niveles, con diferentes conocimientos generados a partir de eso, pero siempre es responder preguntas. Entonces, si miramos, por ejemplo, acá, dice, ¿qué pasó? Bueno, muchas empresas y organizaciones están en un modo de responder mirando hacia atrás, digamos, ¿no? En este caso sería, ¿qué pasó y por qué pasó? Lo cual está bien, digamos, sirve, si yo quiero representar las ventas de una organización y digo, bueno, pongo una descripción, un gráfico, un tablero, y digo, estas son las ventas del último mes, y si vemos que en esta zona geográfica se vendió más este producto, empiezo a entender no solamente qué vendí, qué pasó, sino que también empiezo a entender por qué pasó eso que pasó, ¿no? Por ahí hay una relación entre un producto y una estacionalidad, o una zona geográfica, o un tipo de vendedor que existe ahí. Entonces, responder preguntas hacia atrás es lo que nosotros vamos a nombrar Analytics. Ahora lo vamos a ver mejor. Y después empezar a responder preguntas hacia adelante sobre qué pasará, ¿no? Imagínense que sobre esas mismas ventas decimos, ok, en esta zona geográfica, si viene pasando esta historia de ventas, podemos decir que una predicción de ventas va a ser este valor. Este número va a ser aproximado, más o menos, con un margen de error, la cantidad de ese producto que vamos a vender. Entonces, es responder qué pasará. Y un nivel más de respuesta es qué acción voy a tomar. ¿Qué significa hacer una prescripción? O sea, imagínense que salga un aviso que diga, esa predicción de venta de este producto, si vas a vender eso, vamos a, por ejemplo, reforzar los canales de atención telefónica, o vamos a hacer más campaña publicitaria en la calle, o vamos a hacer una promo en función a tal. Tomo una decisión de negocio en función a las predicciones que generaron mis algoritmos. Entonces, para poner nombres a todo esto, estos dos primeros niveles generalmente se los conoce como Analytics. Y cuando hablamos de las personas que trabajan en estos niveles de respuesta, estamos hablando de analistas de datos. Los analistas de datos yo creo que son los perfiles que más se van a necesitar en las empresas en los próximos años. Y el siguiente nivel es el de ciencia de datos, o donde trabajan los científicos de datos. En este modo, generalmente son modelos predictivos que se construyen utilizando determinadas herramientas, y los científicos de datos tienen que ser buenos desarrollando algoritmos, por ejemplo en Python, para crear soluciones y modelos que predigan cosas, ¿no? Generalmente los analistas de datos, están en un modo más de análisis del negocio, están más cerca del negocio y usan herramientas que después vamos a comentar un poco más claramente, pero son los que miran hacia atrás y responden como a la sanidad de los indicadores de las organizaciones, ¿no? También es súper importante. Y cuando hablamos de estos algoritmos que construyen científicos de datos, lo primero que nos viene a la mente es todo esto. Algunas de las empresas que están ahí son las empresas más poderosas y exitosas del mundo, y tienen muchas cosas en común. Unas, por ejemplo, que son digitales casi al 100%, todas de esas que están acá. Si se ponen a ver las historias, van a saber que, por ejemplo, Netflix al principio enviaba las películas a través de bicicletas, motos, y después se convirtió en modelo 100% digital. Spotify nació 100% digital. Y estas empresas, lo que tienen en común, todas, es que en el corazón de su forma de funcionar tienen algoritmos. No tienen un solo algoritmo, tienen muchos.
Tienen, por ejemplo, si pensamos en Waze o en Google Maps, vamos a darnos cuenta de que si los algoritmos no nos hicieran recomendaciones en tiempo real de cómo llegar a un lugar o se actualizaran en tiempo real, no tendría mucho sentido para nosotros. Sería lo mismo que mirar una, no sé, una guía impresa en papel, ¿no? El algoritmo lo que tiene como función es recomendar cosas que nos sirvan para llegar más rápido y precisamente a un lugar. Lo mismo con Netflix. Netflix viene a reemplazar esa recomendación que nos hacían en los videoclubs hace muchos años. Y esa recomendación inteligente no te recomienda cualquier cosa, te recomienda algo en función a tu comportamiento en la plataforma. Esa forma de funcionar hace que estas organizaciones tengan tanto éxito como lo tienen. Y por eso, hace muchos años, esta revista de Harvard Business Review dijo que el científico de datos o la profesión de data scientist iba a ser la profesión más sexy del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas del mundo están empezando a desarrollar caminos para incorporar proyectos de data y de data science. Por lo tanto, van a ser los perfiles, lo son hoy perfiles con pleno empleo, pero perfiles muy buscados, con muchas ofertas y muchas posibilidades de trabajo. Por eso se considera que es la profesión más sexy del siglo XXI, y por eso nosotros en su momento, hace 4 años casi, creamos Rocking Data, que podríamos decir que es la startup de ciencia de datos más sexy de la Argentina. No sé si pueden hacer algún comentario sobre eso si quieren, pero es una de las más sexy seguro. Y el trabajo que tiene Rocking Data y nosotros como organización es crear algoritmos predictivos, ¿no? Estos algoritmos predictivos, vamos a ver que tienen funciones de todo tipo, ¿no? Pero me gusta hacer como un paneo general de cuáles son algunas de las funciones que hoy vemos que más se requieren, ¿no? Más en etapas donde las empresas lo que buscan es vender más, lo que buscan es fidelizar a los clientes que no se vayan y optimizar procesos. Creo que son las 3 principales ejes que el Machine Learning puede, y acá estamos hablando de Machine Learning específicamente, que el Machine Learning puede ayudar a desarrollar en las organizaciones, ¿no? Entonces, el primer punto, por ejemplo, que figura ahí en Vender Más es segmentación. Segmentación es un modelo que te sirve para agrupar, no sirve para predecir, sino que sirve para agrupar. Como decíamos antes con Netflix, Netflix tiene como 280 o 300 subgéneros. O sea, nosotros pensamos en géneros de películas y pensamos terror, suspenso. Bueno, ellos dicen terror grabado en Europa con niños, adolescentes como actores, que duran menos de 1 hora. O sea, tienen como muchas subsegmentos que sirven para ellos para entender exactamente qué nos interesa a nosotros. Y a nosotros mismos nos meten en esos segmentos y nos hacen recomendaciones después por segmento, no por persona. No dicen a Freddy le gusta, no. Freddy está en un segmento específico, a un grupo específico, entonces a él le recomiendo películas que creo que le pueden gustar porque le gustaron a otros en su segmento, ¿no? Esa segmentación es clave para entender cómo están conformados los grupos que integran nuestros consumidores de los servicios, los pacientes en una clínica, los ciudadanos para un gobierno, los alumnos para una universidad, los clientes para una empresa. ¿Cómo entendemos en profundidad eso? El algoritmo de segmentación nos sirve para hacerlo, y es como el principal para arrancar este camino de entendimiento profundo de los datos de nuestros usuarios, ¿no? Todas las relaciones que tenemos con nuestros usuarios y están digitalizadas, podemos utilizarlas para decidir cómo hacer esa segmentación. Un motor de recomendación, otro caso, estos son los algoritmos más usados del mundo, ¿no? Y un motor de recomendaciones, como decíamos antes, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre, son empresas que entienden muy bien sus datos, y cuando vos compras un producto te recomienda otro, y a través de tu histórico, ¿no? Compraste termo, te recomiendo el mate. Y después, por ahí te recomienda una mesa, porque te pareces un usuario que compró un termo y una mesa porque se está mudando. Entonces, empieza a hacerte recomendaciones cruzadas con otros usuarios y con tu histórico, ¿no? Con eso hace una recomendación que en general funcionan muy bien. Entender qué recomendarle a un cliente que te compró parecería una pavada o algo muy simple, pero la realidad es que la mayoría de las empresas no entienden bien qué recomendar. Por lo tanto, estos algoritmos son la mejor opción para eso. Optimizar precios es otro algoritmo que está muy bueno, que seguramente alguno de ustedes compró en un ticket de vuelo, por ejemplo, en empresas como Despegar o aerolíneas,
que seguramente habrán notado que a veces los precios van variando, ¿no? Bueno, estas empresas son muy buenas entendiendo a quién darle descuento y a quién no, en función a su comportamiento, ¿no? Y por ejemplo, pueden decir, esta persona es más sensible al precio porque está comprando un vuelo para irse de vacaciones y son 5. Y esta otra persona está comprando un vuelo de trabajo de 2 o 3 días, no le va a importar cuánto vale, porque sí o sí tiene que viajar en ese momento. Bueno, entonces decide, a esa persona no le doy un descuento tan alto. Optimiza cómo vendo y gana más dinero en función a entender bien cuándo aportar esos descuentos. Ese es un grupo de algoritmos que podríamos decir que se dedican a vender más. Otros, muy importantes, por ejemplo, son los de fidelización, ¿no? Segmentación, primero, como para entender con qué grupos hablamos. Predicción de abandono, es un algoritmo que te ayuda a darte cuenta cuáles son, por ejemplo, los clientes con más probabilidad de dejar de comprarte. Cuáles son los clientes que están comprando en una web y que tienen una probabilidad de irse muy alta, ¿no? Quizás lo interesante es pensar cuáles son esas variables que te sirven para darte cuenta si se está por ir, ¿no? Si está tardando mucho la página, por ahí la probabilidad de irse es más alta. Si busca un producto y no lo encuentra, si busca otro producto y no lo encuentra, capaz que es más alta. Empezar a entender eso sirve para diseñar algoritmos que te ayuden a predecir y te digan, este usuario que está ahora comprando tiene más de 80% de probabilidad de irse. ¿Qué hago para que no se vaya? ¿No? Esas son las lógicas que buscan estos algoritmos. Valor de ciclo de vida es un modelo muy interesante que lo que hace es, te ayuda a predecir cuánto dinero probablemente te pueda dejar una persona que te está comprando. Por ejemplo, con los videojuegos pasa que los primeros días que vos te descargas el juego son los que le indican a largo plazo cuánto dinero le puede dejar ese usuario a la empresa. Por ejemplo, si te bajaste el juego y al toque empezaste a hacer compras adentro, si te bajaste el juego y jugaste partidas online un montón, ganaste, te fue bien, no sé, le reenviaste un link a un amigo, tenés como un comportamiento de usuario heavy user y que probablemente eso haga que generes más dinero haciendo compras dentro del juego que otro usuario. Capaz que las primeras horas de uso definen todo tu comportamiento a largo plazo con esa aplicación. Eso mismo se puede desarrollar para cualquier tipo de plataforma. Valor de ciclo de vida de clientes es ese. Los algoritmos que están más orientados a optimizar son súper interesantes y muy fáciles de entender. Fíjense, por ejemplo, predecir la demanda. Podemos predecir la demanda de cuántos clics va a hacer alguien en una web, podemos predecir la demanda de cuántos productos se van a vender en los próximos meses, podemos predecir la demanda de cuánta gente va a ingresar con una enfermedad, por ejemplo, un sanatorio. Nosotros hemos hecho un proyecto con un sanatorio en Buenos Aires para ayudarlos a predecir 15 días antes cuánta gente podría ingresar con COVID al sanatorio. Y con eso ellos, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, si va a ingresar tanta gente, más o menos podemos dar vacaciones a un grupo de médicos que están saturados de trabajo, podemos disponibilizar más camas para otro tipo de atención que está relegada, o necesitamos más insumos, o necesitamos contratar personal eventual. Tomar decisiones basadas en estos datos te van a servir para disminuir el riesgo y para seguramente ser más eficiente en la gestión, ¿no? Eso es lo que buscan muchas veces estos algoritmos. Detección de fraude, bueno, acá hay varios algoritmos, pero los que creo que son más interesantes es el scoring crediticio, que si bien muchas veces lo conectamos con bancos o empresas financieras, se van a dar cuenta que cada vez más vamos a entrar nosotros mismos en scoring crediticio, como por ejemplo si una empresa tiene muchas sucursales, hasta cuánto de crédito le da a cada una de esas empresas, ahí corre un algoritmo de scoring crediticio. Y detección de fraude son algoritmos que todos estamos usando todo el tiempo. Por ejemplo, si se van de vacaciones y van a un lugar que nunca viajaron, cuando compren algo con su teléfono, o si cambian el teléfono, compran uno nuevo, cuando carguen la tarjeta de crédito y quieren hacer una compra, les va a decir, ¿son ustedes realmente haciendo esta compra? ¿Sí o no? Te hace una pregunta y trata de detectar ese fraude. Y lo interesante de esto, más que el caso de fraude, es entender cómo funciona el machine learning, ¿no? Lo que está haciendo ahí, cuando te pregunta si sos vos o no, está aprendiendo. Cuando desarrollamos algoritmos hace muchos años, porque los algoritmos existen hace muchísimos años, en la programación tradicional, vamos a poner 20 años para atrás, vos tenías que darle las reglas a esos algoritmos. Tenías que decirle, bueno, si Freddy
compra fuera de Buenos Aires y compra más de $5.000 y compra además en tales horarios, bueno, es muy probable que sea un fraude, ¿no? 80% de probabilidad de fraude de esa transacción. Ahora, como es tan complejo ahora la forma de comprar, la forma que nos movemos, el consumidor cambió, entonces es muy difícil para los desarrolladores decir cuáles son esas reglas duras y seguirlas a rajatabla y que eso funcione, por ejemplo, para prevenir el fraude. Entonces, lo interesante de estos algoritmos de Machine Learning es que solamente le tenemos que dar ejemplos. Le decimos, todos estos fueron fraude, 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 y estos no son fraude, ¿no? Y con eso, los algoritmos empiezan a crear sus propias reglas. No utilizan ninguna regla dura, sino que crean las reglas para identificar fraude. Y van aprendiendo de los casos nuevos de fraude y los casos que no fueron fraude. Y con ese conocimiento nuevo, que son los datos, con esos ejemplos, crea las reglas para tratar de capturar la mayor cantidad de casos de fraude posible, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo los sistemas de Machine Learning aprenden y crean este nuevo conocimiento que antes nunca tuvimos, ¿no? Y esto está probadísimo, se probó en un montón de tipos de aplicaciones. Los aumentos de venta, por ejemplo, en vez de enviar a una campaña de mail, a toda la misma campaña de mail para vender un producto, a nuestra base le mandamos por segmentos, ¿no? Entonces decimos, a este segmento le gusta que le manden por mail, a este que le manden por WhatsApp, a este le gusta que le manden de noche, a este de día, abre más los mails. Bueno, entender la complejidad de los usuarios que tenemos nos sirve además para enviar menos notificaciones y ser más relevantes a la hora de mandar mensajes y también aumentar las conversiones. Reducción de costos en detección de fraude, tremenda la cantidad de reducción que existe. Imagínense que para nosotros los humanos sería imposible estar mirando todas las transacciones de tarjeta de crédito de una organización, ¿no? Entonces, los algoritmos lo hacen por nosotros, produciendo mucho ahorro. Reducir el abandono, por ejemplo, casos de analizar cuáles son los clientes con más probabilidades de irse, se han visto resultados altísimos en reducción. Pero cuando hablamos de todas estas tecnologías, muchas veces suele pasar que hay como diferentes miradas sobre lo mismo, y en las empresas se escucha hablar en los pasillos, Machine Learning, inteligencia artificial, predecirnos, y bueno, las personas pueden estar como llenas de esos estímulos externos, ¿no? Los que tienen que liderar esas organizaciones, y muchas veces los proyectos no surgen, ¿no? No hay tanta adopción de inteligencia artificial, al menos en Latinoamérica, como parecería. Si miramos esos datos, incluso esta encuesta tiene datos de Estados Unidos también, o sea que es menos de 3, si hablamos solo de Latinoamérica, dice 3 de cada 10 empresas del mundo generan valor tangible y medible a partir de los datos. ¿Qué significa? Que hay muy pocas empresas realmente pudiendo ejecutar bien estos casos. Vamos a ver por qué, ahora lo vamos a desarrollar, pero piensen esto como una oportunidad, ¿no? Porque la tendencia es que cada vez hay más casos, ¿no? ¿Y por qué puede pasar esto de la dificultad de adopción de estas tecnologías? Vamos a los focos técnicos y al final vamos un poquito sobre los focos menos técnicos y más culturales, digamos. El primero es esto de la calidad de los datos. Muchas de las empresas no confían en la calidad de sus propios datos, dicen que no son buenas, y en realidad muchas veces es verdad, no son buenas a nivel calidad. Por lo tanto, hay mucho trabajo para hacer ahí. El rol que trabaja con eso es el que se conoce como ingeniero de datos, y es uno de los roles que menos hay en Argentina y en Latinoamérica. Por lo tanto, es una oportunidad para todos los que quieren trabajar en eso. Expertos en datos, bueno, no son tan baratos, fundamentalmente porque son escasos y hay que desarrollarlos. Entonces, los pocos que hay no son tan baratos para las empresas, lo cual puede ser una oportunidad también. Y después, lo último, puesta en producción. No es lo mismo un modelo predictivo para predecir determinada cosa que funciona en una computadora, que anda todo bien, que un modelo que está puesto en producción en una empresa. Poner en producción en una empresa implica que alrededor hay un montón de otros sistemas, llegan bien los datos, cada cuánto se tiene que actualizar, la versión es correcta, un montón de cuestiones técnicas que hacen que muchas empresas que todavía no conocen tanto sobre estos casos, no sepan cómo llevarlas adelante, ¿no? Entonces, por eso también hay un desafío técnico en poner en producción, ¿no? Ahí los data engineers o ingenieros de datos son los que trabajan más. Ahí también trabajan los arquitectos de datos a la hora de pensar la solución.
Y vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? ¿Cuáles son los roles diferentes que trabajan en datos? Porque si a mí me parece que en general los perfiles que más se mencionan son los perfiles de científicos de datos, pero hay otros roles también y me gustaría que los charlemos. Cuando hablamos de ciencia de datos, una cosa que quiero tratar de que quede súper clara es que no hablamos solo de tecnología, hablamos de tres pilares, digamos, ¿no? Que son para mí igual de importantes. El primer punto sí es tecnología. Tecnología nos referimos a saber utilizar lenguajes como Python, R, saber utilizar la nube para poner los datos ahí, utilizar sistemas de base de datos como puede ser SQL, a hacer visualizaciones como pueden ser herramientas como Power BI, Tableau u otras. Hay un montón de tecnología, sin duda. No todos los perfiles de datos tienen que saber hacer lo mismo, vamos a verlo en un rato, pero sí es verdad que tiene una gran componente tecnológica. El otro componente que tiene es matemática y estadística, o sea, todos los roles no tienen que ser expertos en matemática y estadística, pero los científicos de datos sí deberían tener un conocimiento profundo de eso. Y el último punto es dominio del negocio. Y por eso tiene el rayito como más importante, porque dominio del negocio considero que es entender el campo en el que estamos trabajando. Siempre en cualquier proyecto que se esté trabajando tiene que haber gente que entienda el dominio del problema o el problema en sí mismo, ¿no? Una persona que programa en Python no puede ir a arreglar un tema de hacer más operativo o más eficiente la operación de un sanatorio o de una universidad. No lo puede hacer, no hay chance. ¿Puede desarrollar un algoritmo? Sí, pero tiene que por el otro lado tener un equipo experto en el problema, directivos de la universidad, médicos en un sanatorio, que lo ayuden a entender bien el problema y que esa solución sea realista, digamos, ¿no? No sea una cuestión compleja técnicamente, sino que sea lo justo y necesario para resolver el problema. Esos son los tres mundos que se mueven en la tecnología de datos. Sistemas o tecnología, dominio del problema y del negocio, y matemática estadística. Entonces, cuando hablamos de los perfiles, acá ya concretamente, hablamos como de tres áreas de conocimiento específico. Una es el área de análisis de datos, otra es el área de ciencia de datos, y otra es la ingeniería de datos. Y acá ya directamente hablamos de los diferentes roles que aparecen en los proyectos de datos. Siempre también va a haber un equipo de liderazgo, que puede ser un científico de datos que también ahora le gusta liderar proyectos, o un líder de proyectos clásicos que entiende de ciencia de datos, ¿no? Entonces hablamos de tecnología más negocios. Y los roles que trabajan en estos proyectos son esos tres que están ahí en amarillo. Analistas de datos, científicos de datos, ingenieros de datos. ¿Hay otros roles por ahí? Sí, hay gente experta en visualización de datos, hay gente experta en arquitectura, hay gente data translator, que son como los que traducen la necesidad del negocio a datos. Hay otros roles, pero la verdad que por ahora, para no complicarla tanto, digamos que son esos tres que están ahí. Cualquiera de ustedes que están escuchando del otro lado pueden meterse en esos tres mundos. Podríamos decir que el mundo de la lista de datos es un mundo más relacionado al negocio, relacionado a gente que estudió marketing, gente que estudió administración de empresas, economía. Científicos de datos, por ahí son perfiles que también les gusta programar, que muchas veces vienen de esos ámbitos que mencioné, otros vienen de áreas de ingeniería, por ejemplo, y Data Engineer, como el nombre lo dice, generalmente son perfiles más técnicos que vienen de análisis de datos, de análisis de sistemas o ciencias de la computación, ingeniería, ¿no? Esos son los tres grandes roles. Lo que pienso que va a pasar o que las organizaciones van a requerir son perfiles más de analistas de datos, ¿no? O sea, los equipos que hoy analizan algo, por ejemplo, un analista comercial, un analista de finanzas, de recursos humanos, de compras de una empresa, cualquiera, un analista en gobierno o una persona que trabaja gestionando los turnos en una clínica, también van a tener que desarrollar el data mindset. ¿Qué es el data mindset? Es pensar en datos, es incorporar ciertas técnicas y tecnologías a su trabajo cotidiano. No estamos hablando de pasarse al equipo de tecnología, estamos hablando de su trabajo cotidiano empoderado por estas técnicas, ¿no? Por eso, empoderar al analista de negocio, del perfil de negocio que decíamos recién, con herramientas de datos. Y herramientas de software también, ¿no? Y como para dejar un poco más claro esto del perfil de datos, los perfiles de datos, estos tres vamos a hablar nada más. El primero es el analista de datos. El objetivo que tienen para mí es cómo hago para aportar valor al negocio haciendo recomendaciones basadas en datos. O sea, viene un directivo de mi empresa y me dice,
Freddy, mañana tenemos que abrir 5 sucursales. ¿Dónde las abro? Bueno, eso es una muy buena pregunta de negocio que yo con datos tengo que saber responder. ¿Y cómo hago? Analizo las ventas, digo, a ver dónde vendieron más, qué producto quiero lanzar, cuál es la zona donde mejor viene un producto parecido, ¿no? Empiezo a mirar los datos y a tomar, no tomar decisiones quizás, sino como asesorar, dando una recomendación basada en datos, como dice ahí. Entonces, ese es como el gran perfil que se va a desarrollar y se va a necesitar en los próximos años, ¿no? ¿Y qué herramientas suele usar ese perfil? Herramientas como Excel, estadística, SQL, BI, que es Business Intelligence, ¿no? Esto de crear un tablero, mostrar información en Power BI y esas herramientas, ¿no? Y Data Storytelling, cómo le cuento a ese directivo de la empresa la historia de dónde tiene que poner esos 5 locales, ¿no? Esas herramientas de comunicación también tienen que estar ahí. El otro rol, que por supuesto es como el rockstar, digamos, de todo esto, que es el científico de datos, tiene como un objetivo muy claro, que es cómo hago para crear modelos predictivos para anticiparnos a situaciones futuras. Este conocimiento nuevo, ¿no?, que hablábamos al principio. Y las herramientas que va a usar, bueno, son muchas de estas que ya venimos hablando, estadística, Python aparece ahí como el gran lenguaje para utilizar. R es un muy buen lenguaje, pero Python lo superó, porque además hay una comunidad muy grande con código abierto, donde la gente puede tomar ahí código ya, reutilizarlo y acelerar el proceso de desarrollo. Eso está buenísimo. BI, Business Intelligence, como decíamos antes, SQL y programación en general, ¿no? Aprender a programar es clave para un científico de datos. No hay manera de trabajar como científico de datos si no nos interesa programar. Y el último perfil, que tiene como objetivo preparar los datos, su trabajo es como meterse en el barro de los datos con mala calidad y optimizarlos. Está buenísimo ese trabajo, es súper desafiante técnicamente, pero es el que permite que esos datos estén listos para que los científicos de datos o analistas de datos los utilicen. ¿Y qué herramientas va a trabajar? Bueno, Python, pero no orientado a crear modelos predictivos, sino orientado más a automatizaciones, cuestiones más técnicas. ETL, que es preparación de los datos, extracción, transformación y carga de los datos. SQL, por supuesto, y Cloud, ¿no? Herramientas de la nube, también necesarias en estos perfiles. Estos son los 3 perfiles, esperemos que haya quedado un poco más claro. Y cuando, ya llegando un poco al cierre, cuando hablamos de los proyectos de Machine Learning, me gusta mostrar este gráfico que es como un esquema, ¿no?, un framework de cómo generalmente funcionan estos proyectos, ¿no? El primer punto, como decíamos antes, es entender las fuentes de datos que tengo, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que tengo? Las internas son las más importantes. En los próximos años va a haber, como me parece, más relevancia de las fuentes internas de las compañías, de las organizaciones. Durante mucho tiempo había como un foco en los datos de las redes sociales, los datos, y hay mucho valor en los datos internos, hay que cuidarlos, hay que desarrollarlos, hay que segurizarlos, anonimizarlos, asegurar la privacidad y la calidad de esos datos, porque son o van a ser el principal activo estratégico de las compañías, ¿no? Y cuando hablamos de las fuentes de datos, como dice ahí, las ventas, los productos, bueno, pueden ser redes sociales o data georreferencial externa, ¿no? Podrían ser muchas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes con las que tengo? Bueno, pensar esas. Después de que yo tengo la pregunta, el caso que voy a construir, las fuentes, puedo empezar a decir cuál es el algoritmo que quiero desarrollar, ¿no? El algoritmo que voy a desarrollar, por ejemplo, puede ser una predicción de las ventas, como decíamos antes, cuánto voy a vender de un determinado producto en tal tipo de zona geográfica, ¿no? Entonces, ahí tengo un algoritmo que se llama predicción de venta. Esa predicción de venta, ¿qué va a hacer? Generar conocimiento. Entonces, yo puedo decir, en tal zona geográfica o en tal local, voy a vender 8.400 de este producto. Ese es el conocimiento nuevo que me va a generar. Yo no tenía ese conocimiento antes de hacer ese tipo de proyectos. ¿Puede haber un margen de error? Sí, sin duda. Todos los algoritmos tienen error, pero muchos son útiles, dicen. Quiere decir que sirven igual a pesar de no ser perfectos, ¿no? Y además, tengan en cuenta lo que decíamos antes, cuanto más datos tenga, cuanto más veces interaccione con la realidad, más preciso y más aprenden estos algoritmos, ¿no? El siguiente punto es poner en producción. Poner en producción, lo que decíamos antes, un gran desafío, muy pocos, hay estadísticas de 1 o 2 cada 10 proyectos llegan nada más a producción. ¿Qué quiere decir? Que quedan muchos perdidos en el camino. Entonces, poner en producción
es importante. Y por eso hay equipos complementarios. No solamente el científico de datos, hay un ingeniero de datos que lo ayuda a poner en producción. Hay analistas de datos que ayudan a entender las variables de las fuentes de datos. Es un equipo, no es una sola persona haciendo esto. Poner en producción, ¿qué significa? Lo pongo en un tablero, lo pongo en una API para que me envíen un dato y yo le devuelvo un resultado, lo pongo en una aplicación de celular, lo pongo en una página web, no importa, tiene que estar puesto, productivo y democratizado para que toda la organización pueda acceder a esa data. Y el último punto es, una vez que accedimos a esa data, por ejemplo, un directivo de una escuela que quiere saber cuáles son los alumnos con mucha probabilidad, más de 80% de probabilidad de abandonar los estudios, quiero llamarlos a esos, dice el directivo, quiero llamar a esas personas para que no dejen. ¿Cómo los identifico rápido? Bueno, el modelo predictivo ayuda, hace esa predicción, me lo pone en un tablero y el directivo después tiene que tomar la decisión o ejecutar la acción de hacer ese llamado o de darle una beca o de lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, todo esto, este framework que le quiero mostrar, es para decirles que el algoritmo que construyamos, que está en el paso 2, no es lo único que importa dentro de todo un ecosistema de tareas. Hay, para hacer organizaciones que tomen decisiones basadas en datos, todo este framework tiene que funcionar. Y eso se hace en equipo, no solamente es una cuestión tecnológica. Y cuando hablamos de cómo incorporar, y acá ya cerrando, y los leo o escucho sus preguntas, muchas veces nos preguntan, bueno, ok, ya entendí, me queda la duda de por qué hay muchas empresas que, viendo toda la importancia de esto, no implementan estos proyectos. Bueno, ¿cómo hago para estar listo para incorporar inteligencia artificial? Algunos consejos que son simplemente basados en las experiencias que fuimos desarrollando. Una es alinear las prioridades de IT con las del negocio. Esto es que las áreas de sistemas entiendan las necesidades del negocio y que juntas se pongan de acuerdo. Muchas veces escucho, no, el área de IT está implementando tal sistema, no puede este año, lo vamos a ver el año que viene. Y el negocio dice, no, pero yo necesito esto sí o sí porque no estoy vendiendo y, no sé, no puedo hacer que mi negocio crezca por esta necesidad técnica que no puedo suplir. Bueno, ponerse de acuerdo en eso, ¿no? Ese es un gran paso para poder avanzar con la ejecución de estos proyectos. Desarrollar confianza en los algoritmos, también es súper importante. Al principio muchas veces no se confía en los resultados de los algoritmos. Y está bien, porque son tecnologías muy nuevas. Entonces, lo que se propone acá es hasta que se chequeen al mismo tiempo, lo que está pasando en la realidad con lo que está prediciendo un algoritmo, lo que se hacía antes con lo que el algoritmo está haciendo. ¿Es una mejora? ¿Esa mejora es realista, esperarla en los próximos 3 meses? ¿O tenemos que esperar 6 meses para obtenerla? Entender esas cuestiones, ¿no? Hacer proyectos de Machine Learning es iterar, es experimentar también, es descubrir cosas, por lo tanto, implica una forma de trabajar a veces distinta a la tradicional dentro de las empresas. Parte de lo que determinar los casos de alto valor, esto implica sentarse en equipo, las áreas de negocio que tienen los problemas a resolver, las áreas de tecnología, y determinar cuáles son los proyectos más importantes, cuáles son los proyectos que puedo ejecutar en los próximos meses sin invertir demasiado, sin arriesgar demasiado, y que me pueden servir para resolver un problema, ¿no? Lo que se conoce como un quick win, como un gol rápido, que también motive y todo el equipo empiece a entender la importancia de este tipo de proyectos, ¿no? Medir el impacto es, bueno, hice una segmentación, hice una recomendación de productos, ahora le recomiendo por mail a la gente que tiene que comprar. ¿Esto funcionó? ¿Cómo funcionó? ¿No? Entenderlo con números y medirlos también sirve para mostrar el valor del caso de uso. En 3 meses hicimos esto y este es el incremento de las ventas en un 20%. Esto, bueno, ¿no? Esa mentalidad de data driven para mostrar también el valor de todo esto. Incrementar la cultura de experimentación, lo que les decía recién, probar, iterar, aprender rápido, ir mejorando, es lo que se propone. Y aumentar la data literacy, que es lo que decíamos al principio, la alfabetización en datos, que es lo que hicimos en este espacio, es entender los conceptos principales, entender por qué los beneficios, también que son proyectos que pueden durar 4 meses, no necesitamos invertir 2 años de esto, que puede funcionar igual. Es parte de lo que hay que desarrollar para que las empresas adopten rápido estas tecnologías. Y para cerrar, esto es lo que creo que las empresas buscan, 2 cosas: aumentar la cultura del dato, o sea que
toda la organización entienda la importancia del uso de datos, desde el que carga un formulario cuando llaman en un call center, hasta que el directivo de la organización, y todo eso, todo ese entendimiento general de la organización de los datos, lo que va a conseguir es aumentar el nivel de data driven. O sea, lo que buscamos como organizaciones en el mundo es ser más data driven, tomar más decisiones basadas en datos, menos en subjetividades, y eso consigue grandes resultados, como lo vimos al principio en las grandes empresas del mundo, las grandes empresas digitales. Así que, bueno, hasta ahí llegamos con mi conversación. Ahí está mi usuario de Instagram. Y como dices el lema de Rocking Data, todas las compañías son compañías de datos. Los dejo con esa reflexión. Muchas gracias. Tenemos una preguntita nada más para cerrar, Dale. de un seguidor que nos dice, ¿qué lugares o universidades de Buenos Aires recomendás para formarse en Data Science? Bueno, tengo algún sesgo ahí porque trabajo en una universidad que enseña Data Science, ¿no? Pero hay muy buenas universidades. Hay una carrera gratuita en la UBA, una carrera nueva. Es la única carrera de grado que existe por ahora. O sea que esa es como la recomendación muy obvia para grado. Después hay un montón de maestrías. En la universidad donde yo trabajo, San Andrés, tiene una maestría de Data Science que está muy buena. Hay programas ejecutivos también, programas de un par de meses. Así que, bueno, con eso hay para arrancar. Igualmente, no hay como no hay gran cantidad de oferta para formarte como un experto en datos desde cero en una universidad, salvo esa opción que conté de la UBA. Yo creo que es un perfil que se está armando. Hay gente que estudia otra cosa, administración de empresas, y se hace un posgrado o se hace cursos y también trabaja muy bien en eso. Es una opción, ¿no? Buenísimo, entonces pregunta respondida y nada, te agradecemos muchísimo de verdad, Freddy, por tu tiempo. Creo que tanto mira, muestro lo más, estoy haciendo la tarea, tomando mis apuntes, creo que también que todas las personas interesadas estuvieron súper atentos a todo lo que fue tu explicación. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y éxito también con Rocking Data. Gracias, un placer, adiós.